Hola amigos, hemos llegado a la secuencia didáctica número 36, triángulos y otras figuras. Recuerda que este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Úsalo con discreción. Aquí en la primera opción nos pide que realicemos la construcción del triángulo ABC. Aquí tenemos el resultado, lo puedes analizar. Tenemos A 5.6, el ángulo alfa 45 grados y C 4 centímetros. Nos da como resultado este triángulo. ¿Qué criterio de congruencia utilizaste? El criterio lado, ángulo, lado. ¿Cómo son los ángulos AB? Pues son iguales. ¿Cómo son entre sí sus medidas? Iguales. ¿Cómo es el lado CB respecto al opuesto? Es igual. Si se considera su medida, ¿cómo se ven entre sí? Pues son congruentes. ¿Y cómo son el BC y su opuesto? Son congruentes. ¿Cómo son las medidas entre sí? Son iguales. ¿Qué figura se formó? Un paralelogramo. La siguiente respuesta. ¿Son congruentes con el criterio lado, ángulo, lado? Pues son estos datos iguales para los triángulos ABC y el ABC. ¿Qué criterio de congruencia utilizaste? El criterio lado, ángulo, lado. Tracen un triángulo congruente del triángulo DEF de igual que ambos compartan el lado DE para que el vértice D se localice en el lugar del vértice E y luego identifiquen los vértices homólogos en el triángulo. Y aquí pueden apreciar cuál es el resultado de la formación de ese triángulo. ¿Qué criterio de congruencia se utilizó? Pues el lado, 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 pues se conocen las medidas de los tres lados del triángulo. ¿Qué figura se formó? Un paralelogramo. ¿Cómo son entre sí los ángulos de F? Son iguales. ¿Y cuánto miden? 71.5, 63.5 y 45. ¿Cómo son la medida del FDE y el DF? Son iguales. ¿Y cuál es su medida? 71.5. ¿Cuál es la medida del FED con respecto a los FDE? Son iguales. ¿Y cuánto miden? 63. Consideran la siguiente figura. ¿Cómo son entre sí? Pues son iguales. ¿Y cuál es la medida? 135. ¿Cuánto deben sumar sus medidas? Deben de sumar siempre 180. ¿Lo anterior sucede en cada uno de los triángulos? Sí, la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser de 180. Trabajamos de manera individual y este sería el resultado, ¿sí? Con estas medidas A, B y C, 79.99 grados y 5.87, se formaría la siguiente figura. Realicen en parejas lo que se pide. Y tenemos aquí que tracemos en una hoja, de preferencia ciclada, tres triángulos distintos, otros tres congruentes con los anteriores, recórtelos y péguelos, y este más o menos tendría que ser el resultado esperado. Lo pueden analizar de manera más tranquila y contestamos las siguientes preguntas. ¿Qué posición ocupa el punto Z con respecto a la diagonal LN? Pues es el punto medio porque está a la misma distancia L que N. ¿Qué posición ocupa respecto a la diagonal MM? Es el punto medio porque está a la misma distancia M que M. ¿La posición relativa de Z es la misma para todos? Sí. Prueben con el paralelogramo que tienen las hojas. ¿Qué sucede? Acuérdense que es una respuesta libre. Si el área de cualquier triángulo se puede calcular área de base por altura sobre 2, ¿qué fórmula es posible utilizar para calcular el área de cualquier paralelogramo? Con un paralelogramo está formado por dos triángulos iguales, entonces área será igual a 2 base por altura sobre 2, por lo tanto área es igual a base por altura, donde la base es la base y h es la b es la base y h es la altura. Tenemos lo siguiente. Determinen las medidas que se solicita el paralelogramo. El lado AE es 3.16, pues AE menos BD, y el lado ED es 3.98 y la suma nos tiene que dar en total 180 grados. La siguiente, en cuya altura mide 3, tenemos el siguiente triángulo que es importante que realicen de forma personal. Bueno, con eso estamos llegando al final de la secuencia didáctica número 36. Como ya te habíamos comentado, es importante recordar que este video está diseñado para que verifiques los resultados correctos con los de tu cuaderno. Debemos usarlo con discreción. Hasta pronto.